Comencemos este video con el popular argumento que los fundamentalistas religiosos utilizan a menudo, que de manera general y parafraseando, dice así: cuando observamos una obra de arte aunque no sepamos nada de arte, se puede observar que este trabajo fue obra de un artista. Por lo que cuando vemos el cuerpo humano y la complejidad de las formas de vida en nuestro planeta, desde su apariencia y funcionamiento perceptibles, hasta el funcionamiento del ADN, esto es prueba de que debe de existir un creador. El problema con este argumento, no obstante el poder ilusorio que pretenden darle las personas que lo utilizan, puede ser fácilmente refutado, con tan solo tener una idea más o menos regular de lo que la ciencia nos puede decir y de lo que mediante el entendimiento de ella, podemos deducir acerca de los orígenes de la vida. Comencemos pues por mandar el argumento del artista y su obra a las proverbiales regaderas, ¿de acuerdo? Una obra de arte, maquinaria compleja o edificación, están hechas de compuestos químicos o han sido construidas con partes o elementos que no pueden replicarse por sí mismos o entre sí. Tan simple como eso. Las formas vivientes en nuestro planeta, y esto obviamente nos incluye a los seres humanos, están constituidas de un compuesto bioquímico con la capacidad de replicarse. El ADN. Y aun suponiendo que alguna divinidad hubiera estado involucrada en la creación de este compuesto, esta no tiene que intervenir cada vez que el proceso de replicación de este elemento acontece. El ADN hace este trabajo por sí mismo. De tal suerte que la incógnita a ser despejada es más bien la de que, ¿cómo es que el ADN se originó? O bien, ¿cómo puede ser posible que cualquier forma de vida pudiera haberse generado de compuestos inorgánicos o de la nada? Primeramente es importante aclarar que la opinión de los científicos no es en absoluto que la vida se originó de la nada. Formas de vida o materia orgánica generándose espontáneamente no es una hipótesis superior a la de que una divinidad lo hubiera hecho en su lugar. De inicio hay que considerar las condiciones preexistentes en nuestro planeta hace 3.500 millones de años. Aquí la tenemos. Pantanosa, caliente y con una atmósfera compuesta de diferentes gases, hidrógeno, cianuro de hidrógeno, metano y amoníaco, entre otros. El ADN es una larga cadena molecular compuesta con tan solo 4 tipos diferentes de nucleótidos, lo que nos lleva a la pregunta de, ¿cómo es entonces que los nucleótidos se formaron? En 1961, un investigador científico de nombre Oan Oro dejó reposando una solución concentrada de cianuro de hidrógeno y amoníaco bajo condiciones calientes y húmedas similares a las que pudieran prevalecer en nuestra prototierra, en una versión de lo que los científicos denominan el caldo primigenio, del cual resultaron con el tiempo adeninas, uno de los 4 nucleótidos de los que se compone el ADN. Para obtener un nucleótido completo, se requiere de añadir una azúcar llamada ribosa, y un grupo de fosfatos. Los investigadores bioquímicos creen saber cómo estos grupos se forman, lo único que necesitaríamos saber, es cómo la ribosa se adhiere al nucleótido. Una vez que los nucleótidos se completan de esta forma, el siguiente paso es que estos se junten para formar cadenas llamados polinucleótidos. Alrededor del año 1980, los investigadores encontraron que cierto tipo de arcilla conocida como montmorillonita, que se piensa debió haber sido abundante en la superficie de los suelos oceánicos de la prototierra. De tal manera que conjuntamente con esta arcilla interactuando con corrientes de agua caliente, forman los perfectos catalizadores para permitir esta unión de polinucleótidos. Algunas de estas cadenas de polinucleótidos, como lo son los ácidos ribonucleicos RAN, son perfectamente capaces de autorreplicarse, y como estas reproducciones no son siempre perfectas, pero algunas de estas cadenas imperfectas pudieron adaptarse y evolucionar mejor a las condiciones cambiantes de su entorno, y así con el tiempo y mediante este mismo proceso de replicación y selección natural, comienzan a interactuar con otros químicos abundantes también en las arcillas montmorillonitas formando grupos conocidos como lípidos. Algunos de estos grupos a su vez poseen la capacidad de agruparse entre sí, formando así estructuras esféricas que les permite protegerse mejor y sobrevivir, así como reproducirse más exitosamente. Y de esta manera aparecen las primeras células complejas capaces de autorreproducirse. Por supuesto que estas protocélulas hubieran tenido mínima similitud con las más complejas células que en la actualidad podemos observar, pero durante 3.500 millones de años, gradualmente fueron evolucionando, tornándose con el tiempo cada vez más complejas. Así una cadena sencilla de RAN, evolucionó en cadenas dobles, lo que da como resultado las primeras cadenas de doble hélice, DAN. Una de las diferencias entre RAN y DAN, es que el DAN requiere de proteínas para replicarse.
Las proteínas a su vez están formadas por aminoácidos, que son en esencia las bases de las formas vivientes. Lo que nos lleva ahora a la pregunta de cómo fue que estos aminoácidos se formaron. No se requiere para ello de la intervención de Dios alguno, sino que una gran cantidad de experimentos realizados en el laboratorio, utilizando montmorillonita como catalizador, produjeron no solamente aminoácidos, sino que además largas cadenas de estos llamados polipéptidos, toda vez que precisamente las arcillas montmorillonita resultaron ser excelentes incubadoras de estos y de gran cantidad de componentes químicos complejos orgánicos. De lo anterior debe ser anotado que a la fecha, estos experimentos se encuentran todavía en su infancia, y que los resultados que se han obtenido, aunque bastante sólidos, no son tan contundentes como lo que ha producido la teoría de la evolución darwiniana, que lleva ya más de un siglo y medio encontrándose cada vez más evidencias que comprueban su validez y relevancia. Pero la realidad y lo más importante de todo esto, es que estas teorías e hipótesis están a años luz de la idea de que la vida surgió espontáneamente de la nada. Si Dios en verdad fue quien dio origen a la vida, entonces ¿en cuál de los pasos aquí explicados él intervino? Si un proceso bioquímico puede naturalmente explicar estos procesos que pudieron dar origen a formas de vida simples, y de estas y con el tiempo formas de vida más complejas, entonces, ¿para qué postular la intervención innecesaria de Dios? De tal manera que hasta aquí considero que se ha explicado ya que no es en absoluto imposible que simples químicos reaccionando e interactuando bajo la influencia de procesos naturales preexistentes en la infancia de nuestro planeta, pudieran resultar en procesos bioquímicos complejos, sin violar las leyes naturales y de la materia conocidas y actualmente entendidas, como por ejemplo las leyes de la termodinámica, así como todas las leyes que rigen el funcionamiento de nuestro planeta y universo. Y aunque aún nos queda mucho por aprender acerca de los aspectos más específicos de cómo la vida en nuestro planeta se originó hace miles de millones de años, sin embargo es muy cierto que también aun cuando se llegaran a encontrar las piezas del rompecabezas faltantes en un futuro no muy lejano, de cualquier manera siempre habrá fundamentalistas religiosos diciendo: ajá. Pero de cualquier manera no puedes 100% probar que esta es la manera en que en realidad la vida en nuestro planeta se originó. Sin embargo, y aun cuando jamás se pueda comprobar con un 100% de certidumbre, si este proceso se puede perfectamente explicar mediante la ocurrencia de fenómenos y procesos meramente naturales, el postular la intervención de dioses, o espíritus para explicar lo que es perfectamente explicable sin necesidad de ellos, carece de sentido. Ahora bien, ya una vez entendido el de cómo las formas más primitivas de vida se pudieron originar en nuestro planeta, veamos cómo todo esto se conecta con nosotros mismos y con las muchas otras formas de vida con las que compartimos esta pequeña mota de polvo azul, perdida en la agobiante inmensidad de un universo, el cual al parecer está mejor diseñado para generar agujeros negros y estrellas, que planetas con las condiciones adecuadas para que la vida prospere y se reproduzca en ellos, toda vez que hasta donde nos es posible deducir y observar, estos elementos del cosmos son más numerosos que planetas poseedores de formas de vida. Como ya se ha explicado, infinidad de moléculas existentes en lo que los científicos denominan como el caldo primigenio, unas se atrajeron entre sí, y otras en cambio se repelieron. Este proceso las conglomeró en grupos de forma esférica, como si se tratara de una burbuja de jabón, con lo que su interior quedó protegido y aislado del exterior. Dentro de esta burbuja, y mediante los procesos antes mencionados, los primeros ancestros del ADN encontraron las condiciones idóneas para reproducirse como ya fue explicado, y después de cientos de millones de años, se originaron así infinidad de pequeñas formas de plantas productoras de oxígeno, pero de esta rama evolutiva, no procedemos. Con el tiempo bacterias capaces de respirar oxígeno evolucionaron en el transcurso de millones de años. Así, de algunas de estas formas de vida, otras evolucionaron con su núcleo en el interior. Algunas de estas células serían los ancestros de las plantas, pero otras se conglomeraron en colonias, que contarían con el tiempo de células internas y externas con diferentes funciones, como la de filtrar nutrientes a través de membranas externas. Estos continúan evolucionando hasta convertirse en organismos más complejos fijos en el suelo de los océanos, desarrollando con el tiempo tentáculos para atrapar nutrientes y alimentarse con ellos a través de pequeñas bocas primitivas. Estos modestos ancestros nuestros desarrollaron con el tiempo pieles espinosas, y más tarde formas de vida con órganos y estructuras internas. Tal es el caso de nuestro primo lejano, la estrella de mar. Pero no descendemos de estrellas marinas. Aproximadamente 550 millones de años atrás,
Estas formas de vida desarrollaron branquias que resultaron ser más eficientes para atrapar partículas nutrientes de las aguas. Algunas de estas ramas evolutivas resultaron en gusanos seccionados. Otras líneas evolutivas resultaron en criaturas capaces de nadar en las aguas libremente. Unas evolucionaron en estructuras vivientes huecas, pero otras evolucionaron en los primeros peces con endebles espinas dorsales. Así nuestros ancestros de hace 550 millones de años, resultaron en peces que se alimentaban a través de sus branquias. Gradualmente estos pequeños peces desarrollaron ojos, sistemas nerviosos más complejos y mandíbulas, y como los peces pudieron entonces con estas adaptaciones comerse unos a los otros, los que fueron capaces de nadar más rápido, tuvieron mejores posibilidades de sobrevivir, y si sus mandíbulas son lo suficientemente eficientes, pueden entonces utilizar sus branquias para respirar más eficientemente en los océanos. Así los primeros antecesores de los peces modernos se originaron. Durante las estaciones más calientes del año, algunos cuerpos de agua se secaban, por lo que ciertas especies desarrollaron pulmones primitivos que les permitieron respirar oxígeno fuera del agua y sus cerebros se tornaron más grandes también. Si las lluvias no llegaban después de prolongadas sequías, resultó práctico desarrollar apéndices para permitirles moverse en la superficie terrestre y encontrar otros cuerpos de agua. Esta fue una muy importante adaptación evolutiva. Así los primeros anfibios evolucionaron, aún conservando las colas en sus cuerpos como vestigios de los peces que fueron sus ancestros. Tiempo después, estos anfibios evolucionaron nuevos con cáscaras duras para mejor proteger sus crías de los predadores y de la posible ausencia de agua, de lo que resultan los primeros reptiles y tortugas. Muchos de estos reptiles se adaptaron mejor para sobrevivir en tierra firme, para nunca regresar a las aguas, lo que da origen a los primeros dinosaurios. Una de las ramas evolutivas de estos dinosaurios desarrollaron plumaje para aislar sus cuerpos de las temperaturas y el medio ambiente, que con el tiempo derivaron en alas endebles que utilizaron inicialmente para realizar cortos vuelos. En la actualidad, los únicos sobrevivientes de estas formas de vida son las aves. Así los temibles dinosaurios evolucionaron para reinar supremos en tierra firme, pero hace 65 millones de años, un enorme asteroide se impactó con nuestro planeta en las costas de Yucatán, México, lo que propició la extinción de estas colosales criaturas. Sin embargo, otras formas de vida más pequeñas que estas grandes criaturas, pudieron sobrevivir a esta catástrofe y evolucionaron en diferentes direcciones. Así muchísimas otras especies evolucionaron, lo que dio como resultado los primeros mamíferos y marsupiales. Estos mamíferos continúan evolucionando resultando en diversas líneas evolutivas. Una de estas líneas dio origen a formas de vida con cerebros más grandes, visión estéreo periférica y extremidades y una gran curiosidad para aprender de sus entornos. Algunas de estas especies resultaron en los papios modernos, o babunes. Pero estos no son todavía nuestros ancestros. Los simios y homínidos tienen un ancestro común, hueso con hueso, músculo con músculo, molécula con molécula. Prácticamente no existen anatómicamente grandes diferencias entre los simios y nosotros los humanos. Sin embargo, a diferencia de los chimpancés que también evolucionaron de una rama evolutiva de los simios, nuestros ancestros directos caminaron erguidos en dos patas, liberando así las manos que les ayudaron a palpar, experimentar, construir y reparar, y con esta ventaja evolutiva logramos adquirir mayor capacidad cognoscitiva con el tiempo para racionalizar y comunicarnos con otros miembros de nuestra especie, agruparnos en clanes, tribus y más tarde sociedades y civilizaciones, lo que da como resultado la necesidad de adoptar ciertos comportamientos para mejor convivir y protegernos de otros más poderosos predadores, cazar animales más grandes y poderosos que nosotros, lo que a su vez da como resultado la institución de comportamientos aceptables morales y normativos para mejor interrelacionarnos y subsistir. Muchas otras especies de homínidos evolucionaron también al mismo tiempo que la rama evolutiva que culminaría en los seres humanos, solo para terminar extinguiéndose dentro de los últimos par de millones de años. Así nosotros con nuestros avanzados cerebros en nuestras manos, somos los únicos sobrevivientes de esta rama evolutiva, que ha sido una cadena continua que se extiende desde aquellas primeras células primitivas, hasta llegar a nosotros mismos. Veamos para finalizar este proceso una vez más que duró 400.000 millones de años de evolución sin la necesidad de la intervención de divinidad alguna, en tan solo 40 segundos.